Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, quiera Dios que en este lunes de Pascua y a lo largo de toda esta semana y toda nuestra vida, abra nuestro corazón a acoger el alegre y jubiloso anuncio de que Cristo ha muerto, pero ahora vive para siempre, está resucitado, que murió por nuestros pecados, pero que ahora vive y vive para siempre, para cuantos se acercan a Él y quieren recibir por medio de Él la salvación. Nos enseña el Evangelio que hemos escuchado que hay dos actitudes ante este anuncio, ante este júbilo, ante esta alegría, que es el escuchar que Cristo ha surgido de entre los muertos, se encuentra en medio de nosotros y se encuentra como aquel cuyo corazón está totalmente abierto a acogernos en su amor. Las mujeres son el ejemplo a seguir, son el anuncio que es recibido, que es acogido y que experimenta al mismo tiempo miedo y junto con ello una gran alegría. Esta alegría que ellas reciben también cuando los ángeles les anuncian que Cristo está resucitado, esta alegría llega a ser plena solo cuando Jesús se manifiesta, de que Jesús se les aparece en medio del camino de ellas que están retornando a decírselo a los discípulos y les dice: alegraos, tienen la alegría completa, se le pueden acercar, pueden abrazarle los pies, pueden postrarse y adorarlo. ¿Cuánto nos recuerda esto? Que Jesús está presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, que se ha quedado con nosotros en este sacramento admirable, que podemos acercarnos, que podemos estar junto a Él, que podemos abrazarlo con nuestra fe, que podemos adorarlo. Jesús vive en medio de nosotros. Cuántos agrarios abandonados, cuántas exposiciones del Santísimo a las que ni siquiera queremos escuchar que se hacen. Cuánta poca fe tenemos en aquel que tanto nos ama, que ahora que es verdad, está en el cielo, en su ascensión, y que no lo vemos, sin embargo se deja acceder,
se deja ver a través del Santísimo Sacramento. Bueno, pues las mujeres ven, experimentan a Jesús resucitado, nos enseñan así, que es posible acercarse a él, abrazarle, adorarle. Y Jesús se manifiesta como aquel que es, aquel que nos enseña el sendero de la vida. No hay otra vida ni otro sendero de la vida que Él. Y nos ha enseñado que el camino de la vida está en entregarse totalmente, en no responder al mal con mal, en abrirse al amor que Él nos da, porque nosotros no podemos. En este amor recibimos el perdón de los pecados y esto nos da cada vez más fuerza para responder al mal con bien. Cuanto más nos abrimos a Jesús, más fortaleza nos da para responder con el bien que recibimos de Él. Caso contrario, no tenemos fuerza. El mal nos debilita y hace que nos defendamos con uñas y dientes, mal con mal. Esto es el reino del mal. El mal es un reino que responde al mal con mal. Es un reino débil. Y la debilidad se manifiesta en la maldad. El no poder vencer al mismo mal, si no es obrando mal y mal y mal, con lo cual es una derrota permanente, una condena. Jesús nos enseña el sendero de la vida, el camino de la vida. Él es el camino que conduce a la vida porque es la vida. Y por eso, cuanto más se abre uno a la vida, Él sacia de gozo, porque nos hace cada vez más consciente de que este camino y esta vida es Él mismo en nosotros, es Dios en nosotros, que Dios, que es espíritu, atraviesa el alma, atraviesa los pensamientos, los sentimientos, los afectos, los va transformando y cada vez somos más conscientes que no soy yo, es Él en mí y yo en Él. Ya no soy yo solo, el que vive es Cristo, es Dios el que vive en mí. Todo esto es la unión con Él la que hace que nosotros podamos vivir de otro modo, amando, no odiando, entregándonos, no pidiendo siempre al otro que se entregue por mí, siendo generosos y no estando aferrados continuamente al dinero. Esto es lo que conduce el encuentro con el resucitado a la alegría. Pero hemos de saber también una cosa, que esta alegría que se recibe, este don inmenso que a través de la fe recibimos, que es Cristo mismo en nuestro corazón, esta alegría se recibe para una misión. Id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. La alegría de quien está cerca del Señor, de aquel que en la fe recibe la gran alegría de Cristo resucitado y por tanto la salvación en el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, este que contempla en el mismo crucificado, con sus señales, contempla que está resucitado, que ha vencido la muerte y el pecado, que nos libera por tanto de la esclavitud del mal. Esta alegría es para que corramos a anunciarla a nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a los hijos, a los yernos, a las nueras, a los abuelos, a todos. No puedes quedarte con ello, no puedes decir, continúa pecando. No pasa nada. Sí, le tendrás que decir, mira, hay un camino de la vida, ese camino que estás viviendo es camino de la muerte. No te cierres a esta noticia. Y muchos cristianos están viviendo en pecado, porque se han cerrado, se les ha cerrado el oído. Están ciegos al amor de Dios, que está en su corazón latiendo continuamente, en el sufrimiento que tienen, en el deseo que tienen de felicidad. Es una llamada permanente a encontrarse con Cristo, pero hay algunos, que están llamados a anunciárselo. Si tú te has encontrado con Cristo y tienes esta alegría del resucitado, no te lo guardes. Díselo a tu esposa, a tu esposo, díselo a todos. Di, oye, que Cristo vive, anúnciaselo. Es una oferta. Y anúnciaselo de palabra y de obra. Muéstrales que eres capaz en Cristo de amar, de poner la otra mejilla, de enseñarles que Cristo en ti es el camino de la vida. Pero también ante este anuncio puede haber una reacción negativa. Uno puede rechazar la luz de la resurrección, uno puede rechazar a Cristo resucitado. Hay quien no quiere recibirle. El que no quiere recibirle lo rechaza. Imaginaos también estos soldados con la experiencia que tienen de una piedra removida, de lo que debió acontecer allí. Como les dirá también que hasta un terremoto, se experimenta toda una convulsión de la tierra en el momento de la resurrección. Y sin embargo se cierran. Estos soldados van
y comunican a los sacerdotes lo ocurrido. Ha habido algo que es impresionante. Aquel que estaba en la tumba resulta que no está y ha sido removida la piedra. Y sin embargo se confabulan y aparece el gran Dios de la mentira encarnado, entre comillas, en el dinero. Cuando el dinero se idolatra, se convierte en el Dios que rige la vida, inmediatamente este Dios es un Dios falso. Y la falsedad se manifiesta en los complots permanentes por negar lo evidente. Que hay un Dios que nos ama, un Dios que se ha entregado, un Dios que se ha encarnado, Jesús, y este ha dado la vida y está resucitado. La gran falsedad, como diría San Agustín, riéndose también de estos que confabulan contra Jesús, dicen estos que fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y como diría San Agustín, si dormían, ¿cómo pudieron ver que lo robaban? En realidad todo es una falsedad, porque aquellos soldados que están puestos allí tenían la obligación hasta el extremo de que si era robado el cuerpo, ellos mismos se veían abocados a ser condenados a muerte. De ahí que ellos dirán, nosotros, si el gobernador llega a tener conocimiento de esto, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Todo es una falsedad, todo es una conjura para negar la luz, la resurrección, a la que ellos mismos están llamados a abrirse, pero que cerrándose cada vez más añaden confusión a confusión, cada vez más se complican, se alejan de la sencillez, porque la verdad es sencillez y nos conduce a la simplicidad. Se refugian en la perversidad y por tanto en sus propios intereses, en los cuales se ven abocados cada vez más a la propia condena. Solo quien se abre a la verdad gusta la paz. Solo quien se abre a la verdad crece en la sencillez. Solo quien se abre a la verdad gusta la verdadera alegría. Hoy tenemos que pedir luz, tenemos que pedir fe, tenemos que pedir que el Señor abra nuestro corazón a su presencia. Y siempre en estos días santos hemos de pedir que el Señor nos conduzca a vivir abiertos a su presencia en medio de nosotros, a su presencia de resucitado, y que estemos disponibles, recibiendo de Él la gran alegría de sabernos amados, perdonados, llamados a la vida eterna, que estemos siempre disponibles a esta misión de anunciarla y comunicarla a todos nuestros hermanos. Que así sea.